Amados hermanos, vamos a comenzar en esta mañana con la lección para la escuela bíblica que nos corresponde en esta mañana. Dios les bendiga, les pido que se acomoden para poder comenzar. Y en esta mañana vamos a estudiar el relato de la mujer samaritana que se encuentra con Jesús en el pozo de Jacob, y vamos a ver esa conversación que comenzó entre la samaritana y Jesús allí en el pozo de Jacob. Y la lección la vamos a encontrar en Juan capítulo 4 y vamos a ver del versículo 1 algunos versos de esa lección. Dice la historia, ¿verdad?, y la palabra, que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob solo, porque los discípulos habían salido a buscar alimento. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo de Jacob. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo. Dame de beber. ¿Cómo? Tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana, porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos vio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ven a este hombre, me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será el Cristo? Me dijo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él muchos de los samaritanos de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por la palabra de él. Bendito el Señor, aleluya. Vamos a presentarle los actores. Por aquí tenemos a Johnny Amador, que representaba a Jesús. Que la paz del Señor esté con vosotros. Y la hermana Paula Meléndez, que representaba a la mujer samaritana. Gloria al Señor. Y me dan un minutito en lo que cambio el micrófono. Dios es bueno, aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? La palabra siempre hace bien a nuestra vida, no importa cómo sea presentada. La palabra siempre hace bien a nuestra vida, no importa cómo sea presentada. Y
la palabra es buena y es eficaz, dice la Biblia, y es como espada de doble filo. Y en esta mañana vamos a estudiar, ¿verdad?, ese texto que hemos presentado ahí de una forma diferente, y que es un texto, una narración muy conocida por muchos, ¿verdad?, por muchos cristianos. Y lo que tal vez más importante en esta lección es esa conversación de Jesús con la samaritana, que acerca del agua, ¿verdad?, donde Él le dice a la mujer que Él le dará del agua que salta para vida eterna. Esa agua es el Evangelio de Salvación. Y este texto, ¿verdad?, pues se presta mucho para la evangelización, y vemos cómo por el testimonio de esa mujer muchos samaritanos y mucha gente se convirtió, pero también vamos a verlo en este día mirándolo a través de, enfocándonos en los prejuicios que había en aquella época. Y así vamos a reconocer los diversos modos y supuestas razones para la marginación de algunas personas. Aquí vemos que había discrimen, ¿verdad?, entre los judíos y los samaritanos, pero también entre los samaritanos contra los judíos, era de ambos lados. También debemos prestar atención a la marginación de los enfermos mentales y otros. Nosotros en nuestro país hay marginación de muchas maneras, de muchos grupos, ¿verdad? A veces de los viejos a los jóvenes y de los jóvenes a los viejos. Y a veces pues no queremos como juntarnos porque los jóvenes son alborotosos, o los viejos al revés, es que los viejos no tienen energía, ¿verdad? Podemos decir muchas razones. Y reconocer, ¿verdad?, los peligros de la discriminación y de la marginación de otras personas. Y crear conciencia de que toda lucha contra la marginación que no reconozca el valor intrínseco de la persona es incompleta y bien puede conllevar otra forma de marginación. O sea, nosotros como cristianos tenemos que reconocer el valor de cada persona. Y vamos a ver aquí que en esta narración, ¿verdad?, en este texto que nos presenta Juan, había prejuicio de los judíos hacia los samaritanos. Dice la historia que era bien cortito el tramo de ir desde Jerusalén al pozo de Jacob, pero tenían que pasar por Samaria. Entonces los judíos cogían un camino mucho más largo para no cruzarse con los samaritanos para ir a buscar agua en el pozo. Y lo otro que dice también es que iban a diferentes horas. Los samaritanos iban a unas horas y los judíos iban a otras horas para no encontrarse. Así que el discrimen era tanto de los judíos contra los samaritanos como de los samaritanos contra los judíos. Te dice también que algo así breve que yo encontré, no profundicé mucho, que aparentemente era que en algún momento los samaritanos habían cogido parte de unas tierras que eran de los judíos. Eso ¿verdad?, lo busqué detenidamente, pero algo así había leído. Así que también aquí se presenta el prejuicio por género. La mujer no podía hablar con hombres, y a solas menos, y menos con un hombre desconocido. Menos con un hombre desconocido. Así que eso, en términos generales, es lo que vamos a ver a través de estos versículos. Pero tenemos que saber que Jesús rechaza los prejuicios. Y nosotros como cristianos también debemos rechazar esos prejuicios, ¿verdad? Nosotros no debemos discriminar contra nadie. Contra nadie. Eso también lo mencionábamos el domingo pasado. Recuerde que el tema de esta lección es Jesús nos llama. Y la unidad como tema general tiene el llamado de los marginados. Por eso es que el énfasis hoy es a la marginación y a la discriminación
de las personas. Y quisiera hacer una pregunta. ¿Qué cosas ustedes recuerdan de esa presentación? Porque ya la palabra la dijimos ahí de otra forma, pero ¿qué cosas ustedes o le llamó la atención? Vamos a ver. Alguien que quiera mencionar algo. ¿Qué le llamó la atención de ese encuentro de la samaritana con Jesús? Con un poquito de miedo y desconfianza que la samaritana le va hablando, pero a la misma vez va despertando en ella como un sentimiento, algo que ella no se explica, pero por eso es que le sigue hablando. La sorpresa de que le dijo su vida pasada, o sea, que le puso en ella lo que ella estaba pidiendo, pero ella no sabía lo que estaba pidiendo. Ella estaba pidiendo, dame de esa agua. Ya, hasta ahí. Johnny, coge el micrófono. El vocabulario para el día de hoy, el primero que dice es gadareno. Natural de la región en torno a la ciudad de Gadara, que estaba a poco menos de 10 kilómetros al sudeste del mar de Galilea. Posiblemente la región de Gadara, esa no es, perdone, me fui de la página. Es samaritana, esa es la lección que viene. Ya dije Gadara, no es Gadara, es samaritana. Era la ciudad que cuando el reino de David y Salomón se dividió, vino a ser capital del reino del norte de Israel. En tiempos de Jesús, toda la región en torno a esa ciudad se llamaba también Samaria. A través de los siglos, esa división había sido causa de diferentes enemistades entre los judíos y los samaritanos, quienes tenían su propio templo en el lugar de Jerusalén y un Pentateuco muy parecido, pero diferente del de los judíos. La versión de los judíos hacia los samaritanos era tal que cuando el camino más directo entre Galilea y Jerusalén pasaba por la región de Samaria, muchos judíos preferían seguir el camino más largo para evitar pisar tierra de Samaria. Así que era lo que le decía al principio. Y dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y era necesario pasar por Samaria. Así que Jesús no esquivó el camino a Samaria, sino que pasó como lo hacían los judíos. Y esa discriminación era tal, miren, que adoraban en templos diferentes, adoraban a Dios, pero en sitios diferentes, iban a horas diferentes al templo, no se podían encontrar. Una pregunta, pero era el propósito de Jesús, el propósito de Jesús era pasar por Samaria. Él iba porque sabía que había necesidades en Samaria. Recuerde que Jesús caminaba e iba a la necesidad, aquellos que necesitaban, tenían una necesidad particular. Y dice otra cosa que menciona, ¿verdad? Que no lo menciona en los textos que estamos estudiando, era que Jesús estaba solo. Pero lo dice en el principio del capítulo, dice que él estaba solo porque los discípulos habían ido a buscar alimento. O sea, parece que habían tenido, me imagino Jesús predicando, y habían tenido un día ajetreado, así que fueron a buscar alimento. Jesús se fue caminando y porque venía ya cansado de ese camino, se sentó junto al pozo, ¿verdad? Y se quedó, me imagino, para refrescarse ahí en el pozo, buscar agua. Recuerden que el agua es sinónimo de vida, de limpieza, de purificación, ¿verdad? Y tenían un pozo común. Ahí no se podían desligar. Pero Jesús ve a la mujer, ¿verdad?, que llega a sacar el agua del pozo y le dice: mujer, dame de beber. Y ella se queda asombrada, impactada, a lo mejor temerosa, dice, pero ¿cómo este hombre? Tiene que haber reconocido que era judío, ¿verdad? Los judíos tenían un contexto físico que era fácil de identificar por los samaritanos. Por otro lado, posiblemente la voz, ¿verdad? Y yo pensaba, como nosotros, a veces si vemos un dominicano, nosotros sabemos que es dominicano por la forma de hablar, no tanto por lo físico, ¿verdad? Porque nos parecemos. O un colombiano, o un argentino, o un español, o una persona de otra cultura, de otra nacionalidad,
nosotros la podemos identificar, ¿verdad? Y aunque a lo mejor no sepamos cuál es la nacionalidad, decimos, pero este no es puertorriqueño. ¿Y de dónde será? Y a lo mejor si usted está en la conversación con él, le dice, ¿dónde tú eres? Es que tú hablas diferente. O sea que ella tuvo una manera de identificar que aquel hombre era judío, pero era un hombre extraño. Y la mujer en aquella época no podía hablar con los hombres, y menos hombres extraños. Así que ella, yo me imagino, se asombró y también se asustó. Espérate, porque este hombre me habla. Cuando Jesús le dice, dame de beber. Y entonces ella lo cogió, ¿verdad? Y le dice, ¿y quién es el que me dice dame de beber? Y entonces, ahí es que Jesús le dice, si supieras quién soy yo, tú me pedirías agua y yo te daría agua viva. Yo siempre me imagino, ¿verdad? Esos encuentros de la gente con Jesús, ¿verdad? Yo siempre busco en mi imaginación esos encuentros que tuvo Jesús con diferentes personas, especialmente por esas personas que no le conocían, que lo veían de lejos, que sabían de él, pero no lo conocían directamente. Y me imagino esa voz de Jesús, ¿verdad? A lo mejor ese dame de beber lo dijo con cierta desesperación, con necesidad, estoy cansado, hace calor, necesito agua, ¿verdad? Hubo eso, tal vez eso en él, pero después me imagino que ese tono de voz fue cambiando, ¿verdad? Para llegar al corazón de esa mujer. Y así hace Jesús con nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces vamos descuartizados delante del Señor, ¿verdad? Y a veces somos nosotros los que pedimos, porque sabemos, ¿verdad?, dónde está esa fuente de agua viva. Y Él le dice, yo te daré agua viva. Esa agua que dice la palabra, esa agua que es el Evangelio de Cristo, que dice la palabra que cuando nosotros conocemos a Cristo y el Espíritu de Dios viene a nosotros, por nuestro cuerpo correrán ríos de agua viva. No gotitas, no una fuente. Ríos de agua viva. ¿Usted se imagina? Y Jesús sigue esa conversación porque ella le dice, tú me estás pidiendo agua, pero como tú, primero te acercas a mí que eres mujer, ¿verdad? Pero judíos y samaritanos no se llevan. O sea que ella también estaba discriminando. No, judíos y samaritanos no se llevan. ¿Cómo es que tú me pides a mí agua? Y ahí es que entonces, lee el 10, Johnny. Jesús les contestó, si supiera lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Aleluya. Mire, esta mujer discriminada por su raza, discriminada por ser mujer, que de hecho dice el estudio que la palabra mujer aparece 14 veces en este texto. O sea, que enfatiza que era mujer. A veces lo dice solo la palabra mujer, a veces dice mujer de Samaria o mujer samaritana. Pero enfatiza que era mujer. Si usted se fija, muy pocos encuentros de Jesús fueron con mujeres. La mayoría que nos presenta a Él son con varones. Recuerde que las mujeres en ese tiempo, mire, no tenían ningún valor. Los maridos eran los dueños de las mujeres. Eran como una propiedad del marido. Gloria a Dios que eso pasó a la historia y nosotros vivimos en otra época, ¿verdad? Donde somos iguales ante la presencia del Señor y ante la sociedad, ¿verdad? Y cada vez que, porque no es que seamos hombres ni seamos como hombres, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. El tener los mismos derechos no es que nosotros seamos como hombres, ¿verdad? Sino que sigamos siendo
mujeres, pero que tengamos el mismo valor, porque Dios nos creó fisiológicamente diferentes, ¿verdad? Pero el valor es el mismo ante los ojos de Dios. Así que cuando Él le dice que te daría agua que salte para la vida eterna, ya dijimos que es el Evangelio, y la mujer lo toma literalmente, ¿verdad? Todavía no entiende nada. Y le dice, pero ¿con qué tú vas a sacar agua? ¿Cómo que tú me vas a dar agua si tú no tienes con qué sacarla? Y ese pozo es demasiado hondo. Es demasiado hondo. ¿Cómo tú vas a sacar el agua? Y entonces Jesús, fíjese que empieza pidiéndole agua, porque tiene sed por el camino, está cansado, esto es normal. Pero entonces ahora Él es el que ofrece agua. Y lo que dijo la mujer, ¿verdad? Como le respondió, es lo que posiblemente nosotros hubiéramos respondido. Pero ¿de qué manera? Si tú no tienes con qué sacarla, mire, ese pozo es bien hondo. No hay manera, si tú no tienes con qué, no hay manera para sacar el agua. Tú no puedes darme agua. Así que ella, yo me imagino que en la medida que ella hablaba con Jesús, en su cabeza, ustedes saben que a veces uno está hablando con alguien y está acá en su pensamiento contestándose 20 preguntas, ¿verdad? Cuando la gente pero ¿quién será este? ¿Y por qué este me habla así? O esto me habla de esta manera. Y entonces, aunque hay unos versículos que no aparecen en nuestra lección, pero yo les recomiendo que usted los lea completo, la historia en Juan 4, porque nosotros estamos, ¿verdad? En la lección solamente aparecen algunos textos porque se han cortado, pero dice el texto completo que Jesús siguió hablando con aquella mujer, y una de las cosas que le dice cuando ella como que se asombra, ya como que se dio cuenta que él era el Mesías, que Él era diferente, Jesús le dice, pues busca a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. Y entonces él le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Mire, qué cantazo. Y ahí yo me imagino que empieza la mujer a tener dice, aquí está pasando algo, ¿cómo Él sabe mi vida? Si Él no me conoce. ¿Cómo es que tú sabes mi vida si no me conoces? Y eso solamente se puede hacer con el poder del Espíritu Santo. Usted sabe que hay personas que ministran a través del Espíritu y te dicen exactamente lo que tú estás esperando del Señor. Y cuando te lo dice un desconocido, mejor, porque tú dices, a la mujer es la pastora, eso alguien se lo dijo a la pastora. Pero si te lo dice un desconocido, ¿y cómo? ¿Verdad? Así que la mujer empezó en yo me imagino, esa inquietud, oye, lo sabe todo de mí. Y sigue esa conversación, inclusive hablaron de la religión. Y entonces le dice, mira, pero los judíos adoran en este monte. Y entonces Jesús sigue la conversación, léalo con detenimiento, le doy esa asignación. Y entonces al final le dice, es que yo quiero adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros realmente tenemos esa adoración a Dios, no discriminamos contra nadie. Porque vemos a la gente a través del Espíritu del Señor. Vemos la gente como la ve Jesús. Gente con necesidad de salvación. Gente que necesita esa agua viva que salta para vida eterna. Que necesita una transformación de su alma, de su espíritu. Y en este tiempo
de tanta necesidad y de tanta marginación, porque se lucha tanto por los derechos, pero mire, la marginación está en todas las áreas, en todo sitio. Fíjate, esto está diciendo una realidad. ¿Yo por qué? Yo estoy aquí, cuando estoy limpiando aquí, pasó una muchacha por ahí y el Señor me dijo que le dijera algo. Pero que tan rápido que pasó, dije, Señor, perdóname, pero pasó. Pero Señor, cuando ella vuelva para atrás, déjame que se pare ahí y yo le hablo. Exactamente. Al rato, como a la hora, pasó. Yo le hablé y fue una vida de salvación. Yo la estaba esperando el domingo, porque me dijo que venía. Y estaba yendo a otra iglesia y se paró y hablé con ella y le presenté el plan de salvación, aceptó al Señor, se reconcilió con el Señor, oré por ella y dije, ¿vienes el domingo? Sí, vengo. O sea, no es necesario, pero si tú deseas ir a otro lugar, tú puedes ir, pero ve. Y está esperando el domingo, no vino. Así que, mire, la palabra siempre llega a tiempo, ¿verdad? Yo, como le decía ahorita, yo siempre analizo esas conversaciones de Jesús, cuando veo las narraciones de los diferentes encuentros de Jesús con diferentes personas, cómo Él va llevando a la persona y cómo lo va confrontando con su realidad, Y nosotros es necesario, mire, que nosotros nos confrontemos con nuestra realidad. Porque a veces nos creemos que estamos tan santos, porque yo vengo a la iglesia todos los domingos, porque yo ofrendo, porque yo diezmo, porque yo ayudo, pero ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está esa relación nuestra con el Señor? Que de hecho, en la palabra, cuando ella le dice Señor, no se refiere a como nosotros decimos Señor, ¿verdad? Que es nuestro amo. Es Señor como un título de respeto, ¿verdad? De autoridad, porque como nosotros a veces le decimos al jefe, Señor tal o Señor más cual, o le decimos a los más jóvenes, a las personas mayores, Señor, señora, ¿verdad? Como una forma de respeto, de darle sentido de respeto. Pero cuando nosotros decimos Señor, estamos hablando de que Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, que es una forma diferente. Así que en ese transcurrir de esa conversación, que yo imagino que fue larga, porque imagínense, hablaron hasta de las cosas religiosas, de dónde adoraban los judíos, cómo adoraban los samaritanos, de a dónde iban, de qué era esto y ahí entonces al final es que Jesús le dice, mire, yo quiero adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y fue el impacto tal de aquella mujer que se olvidó que iba a buscar agua. Se olvidó, se quedó el cántaro y salió, pero salió impactado, reconociendo, ¿y será este el Cristo? O sea, con unas interrogantes. Por otro lado, mire, fue reivindicada. Aquella mujer volvió a recobrar su valor como mujer. ¿Por qué? Porque pudo hablar con un hombre que le fue llevando, ¿verdad? Para que conociera la verdad y pudiera recibir de esa agua viva. Y se olvidó del agua, dejó el cántaro y fue a los suyos, dice, ¿verdad? Y les habló de lo que había hecho Jesús. Y entonces todavía ¿y será este Cristo? Pero es que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Que yo me imagino que a lo mejor hablaron de su vida, a lo mejor, ¿verdad? En esta conversación íntima le habló y cómo es tu vida y mira esto. Yo me imagino que hubo esa intimidad de conversación y ahí es que entonces la mujer siente la confianza, y baja, ¿verdad? Baja la de esto de que no, porque si judíos y samaritanos no se llevan, ¿cómo tú me vienes a hablar o cómo tú me vienes a pedir agua? Se supone que tú no estés aquí, o sea, yo me imagino que a la hora de ella buscar agua, un judío no podía estar allí, él se debía ir. Deja que te dé el micrófono para que se oiga.
que ella fue bajando porque a la misma vez cuando Jesús iba hablando con ella, su corazón iba ardiendo y ella no sabía, o sea, yo no sentía y ese ardor en ese corazón, entonces ella, eso fue lo que la hizo correr. Sí, sí. Y sí, déjame, yo sé que tú vas a hablar de eso. Mire, ese impacto del Espíritu Santo Johnny. en tu vida y en la mía, y en la vida de todos los que se acercan a Jesús, es que hace lo que dice Margarita, mire, ese ardor dentro de nuestro corazón, ese anhelo, ¿verdad? De algo está pasando, tú sabes, algo pasa en mi interior. Ese interior empieza a recibir esa agua fresca que da el Espíritu Santo. Y entonces, cuando va, y será el Cristo, ya va con muchas interrogantes, pero sabe, hay una certeza de que ese hombre es diferente. Y va y le cuenta, me imagino, a todo el que se encontró en el camino. Y le dice, es que este hombre me dijo, ¿será este el Cristo? Yo creo que sí, es el Cristo. A tal punto que, mire, se convirtieron mucha gente y muchos vinieron a Jesús para conocerle. Así que en medio de este tiempo difícil, donde hay tanta necesidad, nosotros nos tenemos que olvidar del discrimen. Olvídese de que si es blanco, es negro, es amarillo, es cubano, es mexicano, es dominicano, es viejo, es joven, está en vicio, no está en vicio, es profesional, es juez, es abogado, es ingeniero. Olvídese de eso. Porque aquí yo pensaba, yo le hacía un recuento yo decía, pero es que aquí se discrimina con tantas cosas. Mire, los ingenieros de Mayagüez, son los mejores porque son de Mayagüez. Y ahora tenemos muchas universidades que dan ingeniería en Puerto Rico. Bueno, usted, estudiante, se hizo lo que tenía que hacer y estudió y se preparó bien, no importa de qué universidad llegue. Las escuelas y los colegios. Años atrás en Manatí había un solo colegio y la escuela pública. Así que los de Colegio La Inmaculada discriminaban contra la escuela pública y la escuela pública discriminaba contra el colegio. En el área metropolitana, que hay muchos colegios, pues unos colegios discriminan contra otros, ¿no? Porque nosotros somos mejores que aquel y aquel está ubicado en tal sitio. No, pero nosotros, mire, y eso es, si nosotros nos ponemos a mirar, la discriminación y la marginación está en todos los niveles. Pero nosotros como cristianos no podemos practicar eso. Para Jesús todos somos iguales. Y más que nada, aquel que tiene necesidad, Jesús se acerca, sin pensar su condición. Mira, él fue donde Nicodemo. Él compartió, como decían los fariseos, que compartía con pecadores. Era la mujer que cogieron en adulterio, que le dije que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nosotros a veces tenemos que pensar, ¿qué sería de nosotros si nosotros no hubiésemos conocido el Evangelio? ¿Dónde nosotros estuviéramos hoy? ¿O qué cosas en la vida hubiésemos hecho si a tiempo Jesús no hubiese llegado a nuestra vida? Porque el Espíritu de Dios, mire, nos frena a que nosotros no hagamos cosas desagradables que puedan dañar a otros o que puedan dañarnos a nosotros. Nelly, coge el micrófono. Que verdad, Dios le bendiga, iglesia, que estamos hablando hoy de esta historia, ¿verdad? Que el Señor nos habló desde esta mañana, porque todos queremos de esa agua viva que salta para vida eterna. Pero aún todavía en el día de hoy, el Señor nos sigue hablando a través de las Escrituras, porque nosotros tuvimos el jueves un retiro y todo el que llegó, ¿verdad? El retiro era de diaconía anciano. Pudimos ver, la señora trajo unos textos bíblicos
de una historia en particular y lo repartió a diferentes personas. Y ella me dio ese papel doblado y cuando yo me senté, que me puse a leerlo, yo sabía que el Señor estaba hablándome directamente a mí, y mis hermanos y mis hermanas que estaban aquí fueron testigos de eso, que nunca dudemos, ¿verdad?, de que esa agua que salta para vida eterna está en aquel día, pero todavía está vigente para todo el que la queramos, ¿verdad? Y que verdaderamente el Señor lo que está buscando es adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, que aún con nuestras limitaciones, Él quiere lo mejor de nosotros, la mejor adoración. Amén. Y yo no tengo reloj, yo espero estar en tiempo, ¿está bien? Ok. Que tenemos que también preguntarnos, ¿cuántas veces nosotros hemos estado como esa mujer? Que necesitamos buscar agua que nos refresque, ¿verdad? Que necesitamos encontrar ese pozo y sacar el agua, pero hay unas limitaciones, el pozo es hondo. Y a veces estamos así cuando hay enfermedad, cuando nos dan tal vez un diagnóstico que nosotros no esperábamos, cuando hay pérdida de algún familiar, ¿verdad?, querido, cuando hay problemas familiares, cuando hay divorcio, cuando hay problemas económicos, tantas cosas que pueden llevarnos a ese anhelo de que nos den agua que nos refresque. Y solamente Jesús puede dar esa agua viva que salta para vida eterna. Y hoy es un buen día para tú entender que solamente Jesús puede refrescar el alma. Que si nosotros estamos un poco secos, ¿verdad?, y necesitamos acercarnos a Jesús, pedir a Jesús que nos refresque nuestra alma. Mire, a través de estos últimos años nosotros hemos pasado tantas dificultades a nivel individual, a nivel de iglesia, a nivel colectivo, como pueblo, como país, que necesitamos, mire, como volver a renacer, como un nuevo comenzar, y un nuevo comenzar con una nueva visión, donde todos somos iguales. El huracán no discriminó, no afectó a los pobres y a los ricos, no. Hubo casas, mansiones que explosionaron completas, que perdieron todo lo que tenían. Como hubo casas pobrecitas, que se fueron también. El terremoto no discriminó. Se llevó casas buenas y sólidas que aparentemente eran seguras, como casas pobres. Y la pandemia, peor aún, no discriminó con ningún país. Llegó al mundo entero. Y no discriminó entre jóvenes, viejos, niños, adultos, cultura, profesionales, con nadie. Muchas familias tuvieron luto en esa época, ¿verdad? Perdieron familiares. Otros, gloria a Dios, no tuvimos, ¿verdad? Pero tenemos que ver que cuando viene la necesidad y el tiempo difícil, no discrimina. Y lo único, mire, lo único que lo va a mantener ahí, firme en sus pies, es su relación con Dios. Que, como un libro que a mí me regalaron, que usted se va a quebrar, ¿sabes? Entonces nos tiramos al piso y de ahí, pero no va a perderse, no se va a cortar, no se va a, sus raíces están firmes. Y por ahí vemos muchos árboles, mire, que fueron así, algunos llegaron al piso, otros se les fueron las ramas y volvieron a reverdecer. Pues así mismo es el cristiano que mantiene su confianza en Jesús.
que de día en día está buscando esa agua fresca que nos llene el alma. Que cuando tenemos esa sed por las situaciones amargas que estemos pasando y difíciles, Dios nos refresca. Y entonces podemos estar en paz. Podemos estar de tal manera como la mujer que se olvidó, que vino a buscar agua y dejó su cántaro. Y así pasa cuando usted se acerca al Señor. Mire, se desconecta un poco de sus problemas, empieza a tener una nueva visión. Dios empieza a darle nuevas alternativas y podemos confiar en el Señor. Así que, varias cosas que nos dice la lección hoy. Número 1, que no podemos prejuiciar ni discriminar con nadie. Todos son iguales ante los ojos del Señor. Que si en esta mañana nosotros tenemos algún discrimen contra alguien, contra algún grupo, como lo que sea, hay que dejarlo, quitarlo, porque el cristiano no puede marginar a nadie. Y que no hay justificación para ningún prejuicio, ¿sabe? No importa las razones que usted pueda dar, que si nosotros pensamos que hay otra persona que es inferior, nada que ver. A todos Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Todos tenemos algo de Dios, así que somos valiosos ante el Señor y tenemos que verlo como valioso ante los ojos del Señor. También vamos a ver que Jesús enfrenta los prejuicios. Mire, Él rompió con los prejuicios. Él se acercó a la mujer, no le importó que fuera mujer y no le importó que fuera samaritana. Reconoció que esa mujer tenía algo de valor. Y nosotros tenemos que ver en cada persona que toda persona tiene algo de valor. Toda persona, no importa cómo usted lo vea físicamente, no importa que usted lo vea por ahí andrajosa o andrajosa, todo feo, ¿verdad? El poder de Dios lo puede transformar. El Evangelio de Cristo transforma la gente. Por eso nosotros no podemos discriminar. Sí, tenemos que estar conscientes de eso. Así que no porque una persona no conozca el Evangelio, esté por ahí en vicio, esté fuera, esté como esté la condición, olvídese. Ese hombre y esa mujer tienen valor ante Dios y tenemos que mirarlo por encima de nuestros prejuicios, por encima de nuestros prejuicios. Y por último, tenemos que leer, ¿verdad?, la palabra viendo el énfasis que Jesús hace. ¿Cuál es el énfasis? Yo te daré agua que salta para vida eterna. Agua que salta para vida eterna. Y todos nosotros queremos que esa agua siga fluyendo, ¿sabe? Porque el agua no se puede estancar. Usted sabe qué pasa con el agua estancada, ¿verdad? El agua estancada se pudre, crea mal olor. Así que nosotros tenemos que dejar que esa agua viva, que Cristo nos dio y que recibimos, cuando recibimos su salvación, esa agua fluya continuamente en nuestra vida, fluya y podamos alcanzar a otros y hacer como hizo la samaritana. Mira lo que Cristo hizo en mí. Y todo el mundo tiene testimonios que puede compartir, ¿verdad? Todo el mundo, todos aquí tenemos testimonios que podemos compartir. Muchos dirán, mira, yo estuve orando por mi hijo, por mi esposo, y mira, después de estos años Jesús lo trajo, Dios lo trajo al conocimiento de Cristo. Mira, yo estaba enferma, podría decir Maricel, Leslie, y otros aquí que han sido pacientes de cáncer, Marta, Juan Carlos. Mire, Jesús me ayudó, que el Señor la tiene ahí de pie en el nombre del Señor, ¿verdad?
Nosotros aquí tenemos muchos milagros de sanidad que a lo mejor, ¿verdad?, los que son más nuevos no conocen. Dios ha hecho unas cosas extraordinarias en medio de esta iglesia. Tenemos que testificarlo. Dios nos ha sostenido en medio de la adversidad. Dios ha consolado, Dios ha fortalecido. Y si no nos sana, y si no resucita a nuestro hijo como a Lázaro, Dios nos consuela. Dios nos fortalece. Dios nos levanta. No nos deja tirados en el piso. Así que, mire, yo le exhorto hoy a que usted se refresque con esa agua, deje la discriminación y la marginación y testifique al que usted se encuentre de lo que Dios ha hecho. Usted no tiene que citar la palabra. A lo mejor usted ni se acuerda de los textos. Pero yo me acuerdo el testimonio de Beba, ¿verdad? Que yo no lo conocía. Cómo Dios obró en su vida, ¿verdad? Y ella no asistía a la iglesia, pero le pidió al Señor, le oró al Señor, y Dios le contestó. Y todos tenemos testimonio. Testifique. Dice que los milagros, por los milagros que ven y por los testimonios, mucha gente viene al Señor. A veces no tiene que recitar la palabra. La palabra es buena y nos afirma y tenemos que conocerla. Pero es importante que podamos testificar a otro lo que Dios ha hecho. Y que esa agua viva siga refrescando nuestra alma. Nelly, lee la oración de una vez. Que, ¿verdad? Este testimonio no es de uno, pero es de toda la iglesia, que el Señor todavía sigue haciendo como Él quiere, que es llevando las vidas salvas a donde Él, porque nosotros sabemos este milagro que Él hizo hace poco, que salvó primeramente a Luisito, aun cuando cayó en un hospital y estuvo delicado, lo salvó, lo sanó y se lo llevó para el paraíso. Porque nada va a llegar enfermo allá al reino de los cielos. Y ese testimonio, pues lo hemos visto, ¿verdad? Que Dios sigue siendo de esa agua viva que salta para vida eterna. Y si usted en esta mañana necesita de esa agua viva, mire, póngase de pie y pida al Amén. Señor que le refresque su alma en esta mañana. Así y que sea. empiece aquí. Y cuando complete el culto de esta mañana, usted salga de aquí lleno del Señor y refrescando su alma. Amén. Oramos. Dios y Señor nuestro, nos hiciste a tu imagen y semejanza, pero sin razón alguna los humanos nos hacemos la idea de que unas personas son superiores a otras. Rompe, Señor, esas cadenas. Amén. De ese modo justificamos nuestras injusticias, nuestras faltas y nuestros privilegios. Liberta, Padre, liberta y rompe cadenas. Ayúdanos a escuchar tu palabra de tal modo que nos libre de esta esclavitud al prejuicio. Sí, Padre, ayúdanos. Y de la injusticia que acarrea. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, quien Amén. Nos da agua que salta para vida eterna. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga. Tenemos un receso y luego seguimos con el culto de adoración.